bienvenidos a otro capítulo de Voces del Crimen. Hoy les traemos una historia llena de manipulación, obsesión y tragedia. Un hombre asesina a su esposa con la oscura intención de estar con su hijastra, pero lo que no esperaba es que el pasado y los secretos salieran a la luz de una forma que cambiaría todo. No te pierdas este impactante relato lleno de giros inesperados. Paul Anderson siempre había sido considerado un hombre afable, el tipo de persona que caía bien a todos. Era un hombre de 45 años, atractivo para su edad, con una carrera sólida como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones. Vivía en una ciudad tranquila, con su esposa, Patricia, una mujer 10 años menor que él, a la que había conocido cuando aún era un joven prometedor. Patricia tenía una hija de un matrimonio anterior, Sara, quien se había criado en gran parte bajo el cuidado de su madre tras la separación de sus padres. Sara tenía 20 años y, aunque Paul no era su padre biológico, él la había conocido cuando tenía solo 5 años, así que, a lo largo de los años, habían desarrollado una relación cordial. Nunca hubo problemas evidentes entre ellos. Sin embargo, con el tiempo, los sentimientos de Paul por Sara comenzaron a cambiar. Lo que antes había sido un vínculo distante pero respetuoso se transformó en una obsesión silenciosa. Paul no podía explicar exactamente cuándo empezó a verla de manera diferente. Tal vez fue cuando ella comenzó a madurar, a mostrar una belleza juvenil que él no había notado antes. A medida que Sara crecía, se convertía en una joven atractiva, segura de sí misma y llena de vida, y Paul no podía evitar fijarse en ella cada vez más. Lo que al principio fue una atracción meramente visual, pronto se convirtió en algo más profundo. Comenzó a pensar en Sara constantemente, a fantasear con estar cerca de ella, y con el tiempo, esos pensamientos se volvieron más oscuros. Paul sabía que lo que sentía no era correcto, que Sara era la hija de su esposa, y que aunque no compartieran lazos sanguíneos, él tenía una responsabilidad hacia Patricia de ser un buen marido y un padrastro respetuoso. Sin embargo, esos pensamientos morales fueron lentamente desvaneciéndose, reemplazados por una obsesión creciente. Mientras tanto, Patricia no tenía idea de lo que ocurría en la mente de su esposo. Ella estaba profundamente enamorada de Paul, y aunque habían tenido sus altibajos como cualquier pareja, jamás habría imaginado lo que él estaba tramando. Creía que tenían una vida sólida juntos, y que estaban construyendo un futuro cómodo. En cuanto a Sara, tampoco sospechaba nada. Para ella, Paul siempre había sido su padrastro, una figura distante que no interfería en su vida. Sara estaba ocupada con la universidad, las salidas con sus amigos, y su vida social. Aunque vivía con su madre y Paul, apenas interactuaban. Paul, por su parte, comenzó a elaborar un plan en su mente. Sabía que mientras Patricia estuviera en la ecuación, no podría acercarse a Sara de la manera en que deseaba. La solución que ideó fue tan escalofriante como simple: Patricia debía desaparecer. Durante meses, Paul planificó meticulosamente cada paso. Observaba los hábitos de Patricia, sus rutinas diarias, y se aseguraba de que todo pareciera normal en el exterior. Su esposa nunca sospechó que el hombre al que había amado durante años estaba conspirando en secreto para matarla. Paul actuaba como si todo estuviera en orden, continuando con su vida cotidiana mientras la oscuridad crecía en su interior. Una noche de viernes, Paul decidió que era el momento de llevar a cabo su plan. Sabía que Sara no estaría en casa, ya que se había ido a pasar el fin de semana con unos amigos en la ciudad. Eso le daba la oportunidad perfecta. La cena transcurrió como cualquier otra noche. Paul y Patricia se sentaron en el comedor, charlando sobre el trabajo, sobre cosas triviales, sin que Patricia tuviera la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando terminaron de cenar, Patricia mencionó que iba a darse un baño para relajarse. Paul la observó mientras se alejaba hacia el baño, y en ese momento, su decisión se selló. Sabía que no había marcha atrás. Esperó unos minutos, escuchando el sonido del agua corriendo en la bañera. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba hacia el baño, sosteniendo firmemente un cuchillo que había sacado del cajón de la cocina minutos antes. Abrió la puerta del baño con calma. Patricia estaba de espaldas, metiéndose en la bañera, completamente desprevenida. Antes de que ella pudiera girarse, Paul actuó. La atacó de forma rápida y precisa, apuñalándola varias veces en el torso y el cuello.
Patricia ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El agua de la bañera pronto se tiñó de rojo, y su cuerpo se hundió en la bañera mientras la vida se le escapaba. Paul se quedó de pie, observando lo que había hecho, intentando procesar la realidad de lo que acababa de ocurrir. Sentía una extraña mezcla de euforia y vacío. Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno, pero al mismo tiempo, una parte de él creía que ahora, finalmente, podía acercarse a Sara. Con Patricia fuera de escena, Paul tenía que asegurarse de que su crimen pareciera un accidente o, al menos, algo que no levantara sospechas sobre él. Pasó horas limpiando meticulosamente la escena, retirando cualquier rastro de evidencia que lo vinculase con el asesinato. Colocó el cuerpo de Patricia de tal manera que pareciera que había resbalado y se había golpeado la cabeza al caer en la bañera. Luego, llamó a la policía, fingiendo un ataque de pánico, afirmando que había encontrado a su esposa muerta en el baño. Cuando la policía llegó, Paul mantuvo la compostura. Les contó una historia creíble sobre cómo Patricia había estado tomando un baño y cómo él la había encontrado después de un accidente fatal. Los oficiales no encontraron nada inusual en su comportamiento, y al principio, todo indicaba que la muerte de Patricia había sido un trágico accidente doméstico. Nadie sospechaba de Paul, y él lo sabía. Sara, devastada por la noticia de la muerte de su madre, regresó a casa rápidamente. Paul la recibió con los brazos abiertos, ofreciéndole consuelo y apoyo. Fingía ser el marido dolido, el padrastro preocupado que solo quería cuidar de su hijastra. Durante los primeros días después de la muerte de Patricia, Sara se refugió en Paul, buscando en él el apoyo emocional que tanto necesitaba en ese momento. Pero mientras Sara estaba sumida en el duelo, Paul comenzó a actuar de manera más calculada. Sabía que no podía ser demasiado obvio con sus intenciones, que debía acercarse a Sara de forma gradual, ganándose su confianza y afecto poco a poco. Al principio, sus gestos eran pequeños, palabras de consuelo, abrazos un poco más largos de lo habitual. Una cercanía que poco a poco comenzaba a cruzar los límites de lo que se consideraba apropiado entre un padrastro y su hijastra. Sara, todavía afectada por la pérdida de su madre, no percibía lo que estaba sucediendo. Para ella, Paul era la única persona que le quedaba en ese momento, y se aferraba a él en busca de consuelo. Paul aprovechó esa vulnerabilidad. Empezó a invitarla a cenar fuera, a pasar más tiempo juntos, sugiriendo que debían apoyarse mutuamente para superar la tragedia. Cada vez que salían, Paul se aseguraba de mostrarse como el hombre atento y cariñoso, reforzando la imagen de alguien que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Los meses pasaron, y lo que al principio eran gestos sutiles por parte de Paul, pronto se convirtieron en algo más evidente. Comenzó a hacerle comentarios halagadores a Sara, diciéndole lo hermosa que era, lo afortunado que era por tenerla en su vida. Al principio, Sara lo veía como un halago inocente de un hombre que solo quería ayudarla a superar el dolor. Pero, con el tiempo, esos comentarios se volvieron más frecuentes y más incómodos. Una noche, después de una cena que Paul había preparado especialmente para Sara, él decidió que era momento de dar un paso más. Estaban sentados en el sofá, conversando sobre recuerdos de Patricia, cuando Paul, de manera casi imperceptible, comenzó a tocar la mano de Sara de una manera que no se sentía paternal. Al principio, Sara no reaccionó, pero cuando Paul tomó su mano con más firmeza y se acercó, algo dentro de ella se encendió. Se apartó de inmediato, mirando a Paul con una mezcla de confusión y desconcierto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Paul, sin dejar de mirarla, trató de suavizar la situación. «Sara, lo que estoy tratando de decirte es que siempre has sido muy especial para mí. Desde que tu madre falleció, me he dado cuenta de lo mucho que te necesito en mi vida, no solo como mi hijastra, sino como algo más». Sara retrocedió en el sofá, su mente luchando por comprender lo que acababa de escuchar. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Eres el esposo de mi madre». Paul trató de acercarse de nuevo, esta vez con una expresión suplicante en su rostro. «Lo sé, pero eso ya quedó en el pasado. Lo que siento por ti es real, y sé que tú también lo sientes. Hemos pasado por tanto juntos, y creo que esto es lo que ambos necesitamos para seguir adelante». El corazón de Sara latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo.
¿Cómo era posible que Paul, el hombre que había estado casado con su madre durante años, ahora le confesara que quería estar con ella? Era repulsivo, impensable, pero la realidad la golpeaba con fuerza. Paul no era el hombre que ella pensaba. Esto no está bien, Paul. No está bien. Mi madre, no puedo hacer esto, y tú tampoco deberías. Necesito que te vayas, dijo Sara, su voz temblando por la rabia y el miedo. Paul se levantó lentamente, intentando controlar su frustración. Sara, no quiero presionarte. Solo quiero que pienses en lo que he dicho. Sé que lo que sentimos es fuerte, y no quiero perderte. Sara no dijo nada más. Paul se fue, dejando a Sara sola en la casa, con el corazón destrozado y la mente llena de preguntas. Esa noche, Sara no pudo dormir. Las palabras de Paul resonaban en su cabeza, y mientras más pensaba en lo que había ocurrido, más comenzaba a preguntarse si la muerte de su madre había sido realmente un accidente. Había algo en la manera en que Paul la miraba, en cómo se había acercado a ella tras la muerte de Patricia, que no encajaba. De repente, todo lo que había sucedido durante los últimos meses adquirió un nuevo y escalofriante significado. Sara no podía quedarse con las dudas. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que nunca había considerado antes: contactó a la policía. Le explicó que tenía serias dudas sobre la muerte de su madre y que creía que su padrastro podía estar involucrado. La policía, aunque al principio fue escéptica, aceptó reabrir el caso debido a la naturaleza de las sospechas. Conforme avanzaba la investigación, surgieron nuevas pruebas que apuntaban a que la muerte de Patricia no había sido un accidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa revelaron movimientos inusuales la noche de su muerte, y un análisis más detallado del cuerpo de Patricia mostró inconsistencias con la teoría del accidente. Poco a poco, la verdad salió a la luz. Paul había asesinado a su esposa, con la esperanza de poder acercarse a Sara sin obstáculos. Finalmente, Paul fue arrestado y llevado a juicio por el asesinato de Patricia. Durante el juicio, las pruebas contra él fueron abrumadoras, y su plan macabro quedó expuesto ante todos. Su obsesión enfermiza por Sara, su manipulación emocional tras la muerte de su esposa, todo salió a la luz. Sara, devastada por la traición y el horror de lo que había sucedido, asistió al juicio, aunque le resultaba difícil mirar a Paul. El veredicto fue claro: Paul fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Patricia y por los intentos de manipular a Sara. Nunca más volvería a caminar libre. Para Sara, el final de este capítulo trágico en su vida no trajo consuelo, pero al menos sabía que Paul ya no podría hacerle daño. Mientras Paul esperaba en prisión a que comenzara su juicio, se convencía de que su plan había fallado solo por pequeños detalles, errores que no había anticipado. En su mente, no se veía a sí mismo como un asesino, sino como alguien que había intentado arreglar su vida, aunque hubiera tomado un camino oscuro. Desde su celda, pasaba las horas repasando una y otra vez los eventos que lo llevaron allí. Pero había algo más que lo atormentaba, algo que no podía ignorar: el giro inesperado que su historia había tomado. Durante el juicio, mientras el fiscal presentaba pruebas contundentes contra Paul, surgió una revelación que sacudió por completo la narrativa de los hechos. El fiscal, con un gesto dramático, presentó un informe de la autopsia de Patricia que había sido revisado nuevamente después de que Sara planteara sus dudas. Lo que nadie esperaba era que el informe revelara algo que cambiaría el curso del juicio. Señoras y señores del jurado, comenzó el fiscal, al revisar nuevamente la causa de muerte de Patricia Anderson, hemos encontrado indicios de que Patricia ya estaba gravemente enferma antes de su asesinato. Paul levantó la vista, sorprendido, mientras el fiscal continuaba. De hecho, Patricia había sido diagnosticada con una enfermedad terminal de la que no había informado a su esposo ni a su hija. Los exámenes médicos revelaron que tenía cáncer avanzado, y los doctores estimaban que le quedaban solo unos pocos meses de vida. Las palabras del fiscal cayeron como una bomba en la sala. Nadie lo sabía, ni siquiera Sara, quien estaba en estado de shock al escuchar la noticia. El descubrimiento dejó a todos en silencio. La idea de que Patricia hubiera mantenido en secreto su enfermedad y estuviera tan cerca de la muerte le dio un nuevo giro a los acontecimientos. Paul, en su mente, había planeado el asesinato para estar con Sara, pero ahora se daba cuenta de que Patricia hubiera muerto de todas maneras, y su crimen,
que ya era despreciable, ahora parecía más absurdo y trágico. El abogado defensor de Paul vio una oportunidad. Sabía que aunque Paul había cometido un crimen terrible, este giro inesperado podría jugar a su favor. Se levantó y presentó su argumento. Señoras y señores, mi cliente cometió un error terrible, y no lo estamos negando. Pero, como acabamos de escuchar, Patricia estaba gravemente enferma. Paul no sabía que su esposa iba a morir pronto de una manera natural. En su mente, el dolor de perder a Patricia habría sido devastador, y en un acto de desesperación, tomó la peor decisión posible. No podemos justificar sus acciones, pero podemos entender la complejidad de las circunstancias en las que se encontraba. El jurado, aunque horrorizado por lo que Paul había hecho, comenzó a debatir el peso de la nueva información. ¿Significaba que el crimen de Paul era menos grave porque Patricia ya estaba condenada? ¿O su asesinato seguía siendo tan vil como parecía desde el principio? Sin embargo, no sabían que este no sería el único giro inesperado del caso. Mientras el juicio continuaba, Sara comenzó a investigar más a fondo los detalles de la enfermedad de su madre. Sentía que había algo extraño en todo el caso, algo que no encajaba. ¿Cómo era posible que su madre hubiera ocultado una enfermedad terminal durante tanto tiempo? Decidió contactar al médico que había realizado los exámenes de su madre para obtener más información. El doctor le confirmó que Patricia había sido diagnosticada hacía varios meses, pero hubo algo que llamó la atención de Sara. Tu madre vino a verme varias veces sola, y en una de esas ocasiones, mencionó que algo en su vida la preocupaba, algo que no tenía que ver con su enfermedad. Sara se quedó perpleja. ¿Dijo de qué se trataba? El doctor la miró con seriedad. Me mencionó que creía que su esposo, Paul, estaba actuando de manera extraña, como si no fuera el mismo de antes. Me dijo que sospechaba que algo le ocultaba, pero no especificó qué era. La revelación dejó a Sara en estado de shock. No podía creer que su madre hubiera tenido dudas sobre Paul antes de su muerte, y que nunca le hubiera dicho nada. Pero el doctor continuó. De hecho, ella me dijo que había empezado a sospechar que Paul tenía algún tipo de relación secreta, aunque no me dio detalles. Sara sintió que el mundo se le venía abajo. Su madre había sospechado de Paul antes de morir, pero ¿por qué no había actuado? ¿Por qué no le había contado nada a ella? Esta nueva información solo complicaba más las cosas. Sara se dio cuenta de que la relación entre su madre y Paul había sido más frágil de lo que pensaba, y que tal vez su madre había sabido más de lo que había dejado ver. Sara regresó al juicio con esa nueva información, decidida a buscar respuestas. Pero lo que no esperaba era que, durante el proceso, surgiera una conexión aún más retorcida entre Paul y alguien más del pasado de su madre. A medida que los fiscales seguían profundizando en la vida de Paul y Patricia, descubrieron algo que nadie había anticipado: Paul había tenido una relación previa con una amiga cercana de Patricia. Mucho antes de que ellos dos se conocieran. El fiscal presentó esta nueva revelación con un impacto dramático. Durante nuestra investigación, hemos descubierto que Paul Anderson tuvo una relación sentimental hace más de 20 años con una mujer llamada Emma Collins. Lo interesante es que la señora Collins era una amiga cercana de Patricia Anderson. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Sara recordó vagamente a Emma como una amiga de su madre que había desaparecido de sus vidas hacía mucho tiempo. Nunca entendió por qué, pero ahora todo comenzaba a tener sentido. Paul había tenido una relación con Emma, y luego, por razones que aún no estaban claras, terminó casándose con Patricia, la amiga de Emma. El fiscal continuó: según nuestras investigaciones, Emma Collins terminó su relación con Paul de manera abrupta, justo cuando comenzó a salir con Patricia. Hay indicios de que Paul nunca superó su relación con Emma y que se casó con Patricia como una forma de mantenerse cerca de ella. Sara apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Paul se había casado con su madre solo para mantenerse cerca de otra mujer? Y ahora, después de todo lo que había sucedido, ¿había asesinado a su madre por una obsesión completamente diferente? El juicio se transformó en un caos, con revelaciones impactantes tras cada testimonio. Paul, quien había creído que tenía el control de todo, ahora veía cómo su pasado oscuro se desmoronaba ante él.
Las mentiras que había construido a lo largo de los años se exponían al público, y su verdadera naturaleza salía a la luz. El jurado finalmente llegó a un veredicto. Paul Anderson fue declarado culpable de asesinato premeditado, y su sentencia fue inapelable. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Lo que había comenzado como un plan para deshacerse de su esposa y estar con Sara terminó en una tragedia aún mayor, con secretos y mentiras que destruyeron no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Después del juicio, Sara intentó seguir adelante con su vida. Había perdido a su madre de la manera más brutal posible, y la verdad sobre Paul la había devastado. Durante meses, sufrió pesadillas y se aisló de sus amigos, incapaz de procesar lo que había ocurrido. Sabía que nunca podría perdonar a Paul por lo que había hecho, pero también sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, de alguna manera. A medida que los meses pasaron, Sara se mudó de la casa que había compartido con su madre y Paul. Comenzó una nueva vida, lejos de los recuerdos oscuros que la atormentaban, pero las cicatrices emocionales nunca desaparecieron por completo. Sabía que nunca podría escapar del todo de lo que había sucedido, pero también sabía que no permitiría que la sombra de Paul dominara su vida para siempre. El giro inesperado en la historia de Paul no solo reveló las capas ocultas de su carácter, sino que también dejó claro que las obsesiones y las mentiras siempre acaban saliendo a la luz, por más que uno intente ocultarlas. Y al final, Paul no solo destruyó la vida de Patricia y Sara, sino también la suya propia, atrapado para siempre en las consecuencias de sus propias decisiones. Tras la condena de Paul Anderson, la vida de Sara cambió para siempre. Aunque había intentado distanciarse de los horrores que vivió, el trauma permanecía arraigado en su mente. La muerte de su madre a manos de Paul, el hombre que alguna vez había visto como una figura paterna, la perseguía constantemente. A pesar de mudarse de la casa donde todo había ocurrido, las pesadillas continuaban, y las preguntas sobre qué más había sucedido detrás de las sombras seguían atormentándola. Unos meses después del juicio, mientras intentaba reconstruir su vida, Sara recibió una carta inesperada. Provenía de Emma Collins, la mujer cuya relación con Paul había sido descubierta durante el juicio. Sara no sabía qué esperar al abrirla, pero había algo en esas líneas escritas a mano que la inquietaba. Querida Sara, sé que has pasado por mucho y probablemente te preguntas por qué estoy escribiéndote. No quiero remover más dolor en tu vida, pero siento que necesitas saber la verdad completa. La relación que tuve con Paul no fue solo un asunto pasajero. Él estaba obsesionado conmigo, mucho antes de que conociera a tu madre. Te diré algo que no salió en el juicio. Paul intentó controlarme de maneras que no puedo ni describir, y cuando rompí con él, juró que me haría pagar por rechazarlo. Después de eso, desapareció de mi vida, pero no antes de que me amenazara. Me dijo que si no podía estar conmigo, encontraría una manera de estar cerca de mí para siempre. Me horroriza pensar que casarse con tu madre fue su manera retorcida de cumplir esa promesa. La carta continuaba detallando el comportamiento perturbador de Paul durante su relación con Emma. Aunque la mayor parte de lo que había escrito no fue revelado en el juicio, lo más inquietante era la confesión de que Paul había planeado algo mucho más siniestro desde el principio. Según Emma, había momentos en los que Paul mencionaba ideas extrañas, casi delirantes, sobre la necesidad de reemplazar a las personas en su vida si no lograba lo que quería. Tu madre nunca lo supo, continuaba la carta, pero siempre supe que Paul era capaz de cosas horribles. Pensé que al romper con él había escapado de ese destino, pero ahora sé que el mal que él cargaba dentro solo cambió de forma. Me duele pensar que fue a tu madre a quien utilizó como una pieza en su plan. Y me horroriza pensar que tú podrías haber sido la próxima en su lista. La carta dejó a Sara paralizada. La idea de que Paul no solo había asesinado a su madre, sino que también había utilizado su matrimonio con ella como una manera de permanecer cerca de Emma, era demasiado para procesar. Peor aún, la implicación de que Paul podría haberla visto como un reemplazo de su madre para cumplir sus deseos enfermizos le helaba la sangre. Sara había sentido miedo y repulsión cuando Paul intentó acercarse a ella, pero ahora entendía que su vida había estado en peligro mucho antes de que ella se diera cuenta. En los días que siguieron a la carta, Sara empezó a investigar más a fondo sobre Paul. Quería entender quién era realmente el hombre que había destruido su vida.
Se sumergió en viejos archivos, documentos, y eventualmente contactó a la policía para ver si podían proporcionarle más información sobre el pasado de Paul. Lo que descubrió fue incluso más perturbador de lo que había anticipado. Paul había sido investigado en el pasado por la desaparición de otra mujer. Muchos años antes de conocer a Patricia, Paul había estado relacionado con una mujer que desapareció bajo circunstancias sospechosas. Aunque nunca se presentaron cargos contra él, la policía había tenido razones para creer que Paul estaba involucrado de alguna manera. El caso había quedado sin resolver, pero ahora, con la condena de Paul por el asesinato de Patricia, las sospechas volvían a salir a la superficie. Sara quedó impactada por la posibilidad de que Paul hubiera sido un depredador durante años, un hombre que no solo había manipulado a su madre, sino que posiblemente había estado detrás de otros crímenes que nunca habían salido a la luz. La revelación dejó en claro que el hombre al que su madre había llamado esposo era mucho más peligroso de lo que cualquiera había imaginado. Pero lo más aterrador estaba por venir. Unos días después de recibir la carta de Emma, Sara recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Aunque normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, algo en su interior la impulsó a contestar esta vez. Sara dijo una voz baja y tensa al otro lado de la línea. Sara reconoció de inmediato la voz. Era Paul. A pesar de que estaba en prisión, había encontrado la manera de contactarla. No quiero asustarte, continuó Paul, pero hay algo que debes saber. No todo lo que crees que pasó es cierto. Sara sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de mantener la calma. Paul hizo una pausa antes de hablar de nuevo. Emma te mintió. No soy el único que está detrás de todo esto. Hay algo que ella no te ha contado, algo que podría cambiar todo lo que piensas de mí. Sara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba diciendo Paul? ¿Qué más podría haber detrás de esta pesadilla? Emma tenía sus propios secretos, continuó Paul. Y ella fue quien me empujó hacia tu madre. Todo lo que hice fue porque ella me lo sugirió. Si no me crees, busca en su pasado. No todo es lo que parece. La llamada terminó abruptamente, dejando a Sara sumida en la confusión y el miedo. ¿Podría ser posible que Emma hubiera estado involucrada en todo esto desde el principio? ¿Que de alguna manera hubiera manipulado a Paul para cumplir sus propios deseos? La idea parecía ridícula, pero después de todo lo que había descubierto, Sara ya no sabía en qué confiar. Decidida a descubrir la verdad, Sara siguió el consejo de Paul y comenzó a investigar a Emma. Lo que descubrió fue perturbador. Emma había tenido problemas con la ley en el pasado, relacionados con casos de manipulación emocional y abuso psicológico. Había sido acusada de manipular a un exnovio para que cometiera actos violentos en su nombre, aunque el caso nunca llegó a los tribunales por falta de pruebas. Sara no sabía qué creer. ¿Era posible que Paul hubiera sido manipulado por Emma desde el principio? ¿O simplemente estaba tratando de desviar la culpa hacia alguien más? La confusión y el miedo la consumían. Ya no sabía en quién confiar ni qué era real. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones para Sara. Se sentía atrapada en una red de mentiras y manipulaciones que se remontaban a mucho antes de que ella siquiera supiera lo que estaba ocurriendo. Sabía que tenía que llegar al fondo de todo, pero cada paso que daba la sumía más en la oscuridad. Finalmente, Sara decidió confrontar a Emma directamente. Concertó una cita con ella en un café de la ciudad, con la esperanza de obtener respuestas. Cuando Emma llegó, parecía tranquila, pero había algo en su mirada que inquietaba a Sara. ¿Por qué me mentiste?, fue lo primero que Sara dijo al sentarse. Emma la miró fijamente. No te mentí, Sara. Te dije la verdad sobre Paul. Él es un hombre peligroso, y lo sabes. ¿Y qué pasa con lo que él dijo? Que tú lo manipulaste desde el principio, que lo empujaste hacia mi madre. Emma se quedó en silencio por un momento, pero luego sonrió levemente. Paul siempre fue bueno para echar la culpa a otros. Pero no, Sara. Yo no lo manipulé. Simplemente lo conocía mejor que nadie. Sabía de lo que era capaz, y traté de advertirles. Si no me crees, estás cometiendo el mismo error que cometió tu madre. La conversación terminó sin respuestas claras.
Sara se fue de la reunión más confundida que nunca. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Emma o Paul? Ambos parecían expertos en manipulación, y ahora Sara se encontraba en medio de una batalla psicológica que no sabía cómo ganar. Lo único que tenía claro era que, sin importar qué lado estuviera diciendo la verdad, ambos habían jugado un papel en la tragedia que destruyó su vida. Finalmente, Sara tomó una decisión. Se alejó de ambos, de las mentiras, las manipulaciones y los secretos. No quería vivir atrapada en el pasado, en las redes de personas que habían jugado con la vida de su madre y la suya propia. Se mudó a otra ciudad, lejos de los fantasmas de su antigua vida, decidida a encontrar una forma de curar sus heridas, aunque sabía que la cicatriz emocional permanecería por siempre.